La confrontación entre los dos puntos de vista sobre el cosmos, uno con la Tierra como centro y otro con el Sol como centro, llegó a su punto culminante con la llegada de un hombre que, igual que Ptolomeo, era astrónomo y astrólogo. Vivió en un tiempo en el que el espíritu humano estaba cerrado y la mente encadenada con ángeles y demonios, y se imaginaban esferas de cristal en el firmamento. La ciencia todavía carecía de la más mínima noción de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la valiente y solitaria lucha de este hombre produciría la chispa que pondría en marcha la moderna revolución científica. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Fue a un seminario protestante en la ciudad de Maulbronn para prepararse como sacerdote. Llevó una vida estricta y disciplinada, levantándose antes del amanecer para comenzar un largo día de oración y estudio. Esta fue la época de la Reforma. Maulbronn era una especie de centro educacional e ideológico donde se preparaba a los jóvenes protestantes para el uso de las armas teológicas contra la fortaleza del catolicismo romano. Un muchacho sensible como Kepler encontraba poco apoyo moral en este lugar. Era inteligente y lo sabía. Esto, unido a su tesón y feroz independencia, le aisló de los demás estudiantes. Kepler hizo pocos amigos en los 2 años que pasó en Maulbronn. Así que se convirtió en un joven introvertido, aislado del mundo y concentrado en sus propios pensamientos. Le torturaba la idea de no ser merecedor de la bendición de Dios y perdió toda esperanza de conseguir su salvación. No obstante, Dios para él era más que castigo. Dios era la fuerza creadora del universo. Y la curiosidad por Dios del joven Kepler era mayor que su temor. Quería saber el plan de Dios para el mundo. Quería leer la mente de Dios. Esta fue la obsesión que inspiró sus grandes logros, que le sacarían a él y a Europa del claustro del pensamiento medieval. En lugares como Maulbronn todavía resonaban los vagos ecos de los genios de la antigüedad. Además de teología, Kepler estudió aquí griego, latín, música y matemáticas. Pero la geometría fue el campo en el que encontró la perfección. Llegó a decir que la geometría existió antes que la creación. Es eterna como Dios. La geometría proporcionó a Dios un modelo para la creación. La geometría es el mismo Dios. No obstante, el verdadero mundo en los tiempos de Kepler estaba lejos de ser perfecto. Estaba invadido por el miedo, la peste, el hambre y la guerra. La superstición era un refugio natural para las gentes indefensas. Solamente una cosa parecía cierta: las estrellas. Se recordaba que en los tiempos antiguos, el astrónomo Ptolomeo y el sabio Pitágoras habían enseñado que el firmamento era armonioso e inmutable. Ptolomeo había dicho que los movimientos de los planetas a través de las constelaciones del zodíaco eran portentosos acontecimientos. ¿Fue la influencia de Marte y Venus lo que convirtió a su padre en un hombre brutal, un mercenario que le abandonó?
una desafortunada conjunción de planetas en signo adverso, lo que convirtió a su madre en una mujer perversa y pendenciera. Si estas cosas estaban determinadas por las estrellas, entonces quizá había modelos ocultos bajo el caos imprevisible de nuestra vida diaria. Modelos tan invariables como las estrellas. Pero ¿cómo podían descubrirse? ¿Por dónde había que empezar? Si el mundo y todo lo que había en él había sido creado por Dios, ¿no se debería empezar por un estudio profundo de la realidad física? ¿No era toda la creación una expresión de la armonía divina? El libro de la naturaleza había esperado 1500 años para tener un lector. En 1589, Kepler abandonó Maulbronn para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tubinga. Fue una liberación para él encontrarse entre las corrientes intelectuales más vitales de la época. Uno de sus profesores le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler disfrutó de este fino ambiente académico. Por fin, aquí fue reconocido su genio. Kepler no se ordenó al terminar la universidad, sino que, para sorpresa suya, fue requerido como profesor de matemáticas en Graz, Austria. Kepler no era un buen profesor. En su primer año en Graz tuvo unos pocos alumnos en la clase de matemáticas. El segundo año, ninguno. Farfullaba, se iba por las ramas. A veces era imposible entenderle. Se distraía con las continuas especulaciones y asociaciones de ideas que pasaban por su cabeza. Y una deliciosa tarde de verano, en que sus alumnos estaban deseando que la clase terminara, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el futuro de la astronomía y del mundo. En esa época solo se conocían 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler llevaba algún tiempo preguntándose: ¿por qué solamente 6 planetas? ¿Por qué no 20 o 100 planetas? ¿Y por qué esta distancia entre las órbitas? Nadie se había hecho semejantes preguntas anteriormente. Durante una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó un triángulo con 3 lados iguales dentro del círculo del zodíaco. Entonces se dio cuenta, por casualidad, de que un círculo más pequeño inscrito dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo externo que tenía la órbita de Júpiter con la órbita de Saturno. ¿Podía una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler entonces recordó los cuerpos sólidos de Pitágoras. De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5 cuyos lados fueran polígonos regulares. Creía que los 2 números estaban relacionados, que la razón de que hubiera solamente 6 planetas era que había solamente 5 cuerpos sólidos regulares. Creía que había descubierto el soporte invisible de las esferas de estos 6 planetas en estos cuerpos sólidos perfectos que anidaban uno dentro de otro. Y pensó que esta relación entre la geometría y la astronomía se debía a una sola explicación: la mano de Dios, el gran matemático. El enorme placer que me produjo este descubrimiento
no puede ser jamás expresado en palabras, dijo. Nunca más me cansé de trabajar. Pasé días y noches haciendo cálculos matemáticos para ver si mi hipótesis coincidía con las órbitas de Copérnico o si todo era una vana ilusión. Pero por mucho que lo intentó, los cuerpos sólidos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien. ¿Por qué no funcionó? Porque, desgraciadamente, estaba equivocado. Hoy día sabemos que los verdaderos tamaños de las órbitas de los planetas no tienen absolutamente nada que ver con los 5 cuerpos sólidos, como más tarde demostró el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón. Pese a ello, Kepler pasó el resto de su vida en busca de su fantasma geométrico. No pudo abandonarlo ni hacerlo funcionar. Su frustración debió de ser enorme. Al final decidió que debían ser las observaciones planetarias durante tanto tiempo aceptadas las que eran inexactas y no su modelo de sólidos inscritos. Solo hubo un hombre en el mundo que tuvo acceso a observaciones más precisas. Se trataba de Tycho Brahe, el cual casualmente había escrito recientemente a Kepler ofreciéndose a trabajar con él. Kepler al principio no demostró mucho entusiasmo, pero no tuvo elección. Una ola de opresión invadió Graz en 1598. Fue dirigida por el archiduque local, el cual prometió restaurar la fe católica en la provincia y, según sus propias palabras, antes barrería el país que gobernar a herejes. Se cerró la escuela de Kepler. Se prohibió a la gente practicar religiones, cantar himnos o poseer libros de carácter herético. Los que rehusaban adoptar el catolicismo eran multados con un 10% de su capital y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler prefirió el exilio. Nunca he aprendido la hipocresía. Soy honesto respecto a mi fe y no juego con ella. Para Kepler fue solamente el primero de una serie de exilios a los que fue forzado por fanáticos religiosos. Entonces decidió aceptar el ofrecimiento de Tycho Brahe. Brahe, que era un rico noble danés, vivía espléndidamente y acababa de ser nombrado matemático imperial en Praga. Kepler se marchó de Graz con su mujer y su hijastra e inició un difícil viaje. La mujer de Kepler no era una mujer feliz. Tenía una enfermedad crónica y acababa de perder 2 hijos pequeños. Su matrimonio no era ningún consuelo. No comprendía en absoluto el trabajo de su marido y despreciaba su profesión. Kepler estaba casado con su trabajo, y cada kilómetro que avanzaba le acercaba más al gran Tycho Brahe, en cuyas observaciones tenía puestas todas sus esperanzas para confirmar su teoría. Kepler venía al mundo de Brahe como a un santuario aislado de los males de la época. Aspiraba a ser un buen colega del ilustre Brahe, el cual había estado inmerso durante 35 años en un universo de movimientos ordenados y exactos. Sin embargo, la corte de Tycho Brahe no era en absoluto lo que esperaba Kepler. El mismo Tycho era un tipo extravagante adornado con una nariz de oro. Había perdido la suya en un duelo estudiantil con un profesor de matemáticas. Se mantenía rodeado de ayudantes, parientes lejanos y variados advenedizos que hacían de su casa un circo.
A Kepler no le interesaba esta continua jarana. Estaba impaciente por ver los informes de Brahe. Pero este solamente le daba unos pocos datos sueltos. Brahe, dijo, no me dio la oportunidad de compartir sus conocimientos. Solamente durante alguna comida, o entre otros temas, mencionaba como de pasada el horóscopo del apogeo de un planeta o los nodos de otro. A Kepler no le iban estos juegos, y el clima de intriga ofendía su sentido de la propiedad. Las mofas crueles que sufría el piadoso y académico Kepler le deprimían y entristecían. Mi opinión de Brahe es esta. Es tremendamente rico, pero no sabe hacer buen uso de ello. Brahe tiene buenas teorías. También tiene colaboradores. Carece solamente del arquitecto que pueda dar buena forma y uso a todo esto. Brahe no fue capaz de convertir sus observaciones en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba la valiosa ayuda de Kepler. Pero dar por las buenas todo el trabajo de su vida a un posible rival era impensable. Tycho Brahe fue el mejor observador de la época y Kepler el mejor teórico. Ninguno de los dos podía, sin la ayuda del otro, lograr la síntesis que los dos veían posible. Kepler. El nacimiento de la ciencia moderna, que es la fusión de la observación y la teoría, se balanceó al borde del precipicio de su mutua desconfianza. Ambos se peleaban con frecuencia y luego se reconciliaban, hasta que unos meses más tarde, Tycho Brahe murió de su habitual abuso de la comida y el vino. Kepler escribió a un amigo: la última noche del suave delirio de Brahe, repitió varias veces las mismas palabras, como si estuviera componiendo un poema. Que no parezca que he vivido en vano. Que no parezca que he vivido en vano. Y no vivió en vano. Con el tiempo, después de la muerte de Tycho Brahe, Kepler se las ingenió para conseguir de la familia de este las observaciones sobre el aparente movimiento de Marte a través de las constelaciones que había ido recogiendo a lo largo de muchos años. Los datos, desde las últimas décadas antes de la invención del telescopio, eran sin duda los más exactos que se habían conseguido hasta entonces. Kepler trabajó con una intensidad apasionada para comprender las observaciones de Brahe. Lo que los verdaderos movimientos de la Tierra y de Marte alrededor del Sol podían explicar, la precisión de medidas, el movimiento aparente de Marte visto desde la Tierra. ¿Y por qué Marte? Porque Brahe había dicho a Kepler que el aparente movimiento de Marte era el más difícil de ajustar a una órbita circular.
Después de años de cálculos, creyó que había encontrado los valores correctos para una órbita circular marciana que coincidía con 10 de las observaciones de Tycho Brahe, a 2 minutos de arco. Hay 60 minutos de arco en un grado angular y naturalmente 90 grados del horizonte al cenit. De forma que unos minutos de arco es una cantidad muy pequeña para medir, especialmente sin telescopio. Sin embargo, el entusiasmo de Kepler pronto se vino abajo, porque 2 observaciones adicionales de Brahe no eran consistentes con su órbita por una diferencia de 8 minutos de arco. Kepler escribió: si hubiera creído que podían ignorarse estos 8 minutos, hubiera remendado mi hipótesis. Pero como no era posible ignorarlos, esos 8 minutos marcaron el camino de una reforma completa de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y una órbita verdadera de Marte solo puede distinguirse mediante una medición precisa y una valiente aceptación de los hechos. Kepler estaba profundamente disgustado por tener que abandonar la órbita circular. Conmocionó su fe en Dios como creador de una geometría celestial perfecta. Después de limpiar los círculos y las espirales del establo de la astronomía, dijo, se quedaba con solamente un carro de estiércol. Intentó varias parábolas ovaladas, calculando todas las posibilidades, y cometió algunos errores aritméticos que de hecho le llevaron a rechazar la respuesta correcta. Unos meses más tarde, en un momento de desesperación, intentó la fórmula para la primera elipse. La elipse coincidía con las observaciones de Brahe perfectamente. En una órbita como esta, el Sol no está en el centro, sino desalineado. Está en un foco de la elipse. Cuando un planeta está en el punto más alejado del Sol dentro de su órbita, va más despacio. A medida que se aproxima al punto más cercano, aumenta su velocidad. Es por este movimiento por lo que siempre describimos a los planetas como destinados a caer hacia el Sol, pero sin llegar nunca a alcanzarle. La primera ley de Kepler sobre el movimiento planetario es simplemente: un planeta describe o se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. A medida que el planeta se mueve en su órbita, recorre en un periodo de tiempo dado un área imaginaria en forma de cuña. Cuando el planeta está lejos del Sol, el área es larga y estrecha. Cuando el planeta está cerca del Sol, el área es corta y ancha. Aunque la forma de estas cuñas es diferente, Kepler descubrió que sus áreas son exactamente iguales. Esto exigió una descripción matemática exacta sobre la forma en que un planeta cambia su velocidad en relación con su distancia al Sol. Por vez primera, los astrónomos podían ya predecir exactamente el lugar en el que se encontraba un planeta siguiendo una sencilla e invariable ley. La segunda ley de Kepler es esta: el vector que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Las 2 primeras leyes de Kepler sobre el movimiento planetario puede que parezcan un poco remotas y abstractas. De acuerdo, los planetas se mueven en elipses y barren las mismas áreas en el mismo tiempo. ¿Y qué? No es tan fácil de entender como el movimiento circular. Puede que tengamos una tendencia a descartarlo, a decir que no es más que un simple remiendo matemático, algo que se saca de la vida diaria. No obstante, estas son las leyes que nuestro mismo planeta obedece mientras nosotros, atados por la fuerza de la gravedad a la superficie de la Tierra, nos lanzamos al espacio. Nos movemos de acuerdo con las leyes de la naturaleza que descubrió Kepler. Cuando enviamos naves espaciales a los planetas, cuando vemos estrellas dobles, cuando examinamos el movimiento de las lejanas galaxias, encontramos que las leyes de Kepler son obedecidas en todo el universo. Muchos años más tarde, Kepler formuló su tercera y última ley sobre el movimiento planetario, una ley que relaciona el movimiento de varios planetas entre ellos, que establece correctamente la mecánica del sistema solar. Descubrió una simple relación matemática entre el tamaño de la órbita de un planeta y la velocidad media a la que viaja alrededor del Sol. Esto confirmaba su vieja creencia de que debe haber una fuerza en el Sol que dirige a los planetas. Una fuerza mayor para los planetas interiores de movimiento rápido y otra menor para los planetas exteriores de movimiento lento.
Más adelante, Isaac Newton identificó esa fuerza como la gravitación, contestando por fin a la pregunta fundamental: ¿qué es lo que mueve a los planetas? La tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los periodos de los planetas, el tiempo que tardan en dar la vuelta al Sol, son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas al Sol. De forma que cuanto más lejos se encuentra un planeta del Sol, más despacio se mueve, aunque de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue la primera persona en la historia de la humanidad que comprendió correcta y cuantitativamente el movimiento de los planetas. El funcionamiento del sistema solar.